Buen día para todos. En este momento vamos a hacer un pequeño repaso de matemáticas del grado cuarto. Entonces, el primer tema que vamos a ver es la descomposición de números de 7 cifras. Entonces, aquí tenemos este número, 6.235.468. Entonces, ¿cómo descomponemos este número? A través de sus respectivos nombres. Entonces, como vemos, el 8 tiene una U aquí abajo por sus unidades. El 6 son las decenas, el 4 son las centenas, el 5 son las unidades de 1000, por eso está una U y una M en azul. El 3 son las decenas de 1000, el 2 las centenas de 1000 y por último, para nuestro caso, tenemos este 6 que son las unidades de millón, por eso tiene una U y dos M's, unidades de millón. Entonces, ahora vamos a descomponer nuestro número en esta tablita para que nos quede más claro. Entonces, ¿qué número de los que tenemos aquí iría en las unidades? De acuerdo a lo que habíamos hablado, el 8. Ahora vamos a continuar. El 6 iría en las decenas, el 4 iría en las centenas, el 5 en las unidades de 1000, el 3 en las decenas de 1000 y el 2 en las centenas de 1000. Y nuestro número de los millones que nos va a hacer las unidades de millón. Así descomponemos nuestro número que tenemos aquí, 6.235.468. Ahora, hay otra manera que nosotros podemos descomponer un número. Aquí tenemos uno más pequeño, que es 5.468. Entonces vamos a ver cómo es la descomposición polinómica. Entonces, tenemos primero que el 8 son unidades, entonces por eso lo pongo aquí solito. Pero también tenemos este 6, pero este 6, como hace parte de las decenas, no es solamente un 6, es un 60. Ahora tenemos este 4, que no es como las unidades como este 8, sino que son 400, porque si se dan cuenta tenemos el 4 y dos unidades después de él. Entonces por eso 8, 60, 400. Entonces, ¿qué número creen que pondría aquí abajo? Sería el 5000. Cuando yo tengo descompuesto mi número de esta manera, yo puedo sumar cada uno de estos y me tiene que dar el mismo número que tengo aquí arriba. Entonces 8 más 60 más 400 más 5000 me va a dar 5468, que es el mismo número que teníamos al inicio. Esa es nuestra manera de comprobar que la descomposición polinómica que hicimos nos quedó bien. Ahora vamos a ver unas propiedades de la adición. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos dice que cuando se suman los números, no importa el orden, siempre nos va a dar el mismo resultado. Entonces yo aquí tengo un caso, 200 más 554 me da 740. Pero si yo cambio el orden de los números, tiene que darme lo mismo. Entonces, 540 más 200 me da 740. Así comprobamos la propiedad conmutativa. Nuestra segunda propiedad dice que cuando se suman 3 o más números, el modo de agrupar los sumandos no afecta al resultado. Por ejemplo, tengo esta suma. Tiene 3 números diferentes. Entonces, si yo agrupo 100 más 520 me da 620. Y luego voy a bajar igualito, y si yo sumo estos dos números me da 963. Ahora vamos a ver qué pasa si yo agrupo los números de manera diferente. Entonces, ahora el que voy a dejar solito es al 100 y voy a agrupar el 520 y el 343. Si yo sumo estos dos me da 863 y bajo el 100 normal. Y si yo sumo estos dos me da 963. De esta manera nos damos cuenta que el resultado que nos da es exactamente igual, no importa cómo yo asocie los números. Ahora, la tercera propiedad de la adición es el elemento neutro. ¿Qué nos dice esta propiedad?
que yo puedo sumar cualquier número más 0 y me va a dar el mismo número. Por ejemplo, 100 más 0 me da 100. 345 más 0 me da 345. 1236 más 0 me da 1236. Y ahora un número más grandote. 235.468 más 0 me da 235.468. Ahora, la propiedad interna es la cuarta propiedad que vamos a ver en este momento. Entonces dice, la suma de dos números naturales me da como resultado un número natural. Entonces, tenemos en este caso 100 más 15, ambos son números naturales, y me da 115, que también es un número natural. Ahora, 345, que es un número natural, más 5, que es un número natural, me da 350, como resultado es un número natural. Ahora, tenemos aquí otro caso. 1236 más 43 me da 1279. Un número natural más un número natural me da otro número natural. Igual con este caso, dos números naturales sumados me da otro número natural como resultado. Ahora tenemos una propiedad que vamos a ver, pero de la multiplicación. Es la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos dice que el orden de los factores no me va a afectar el resultado. Entonces tengo 2 por 5 por 3. Entonces vamos a hacer la operación. 2 por 5 me da 10 y 10 por 3 me da 30. Ahora vamos a ver qué pasa si yo cambio el orden de los factores. 5 por 3 me da 15 y 15 por 2 me da 30. Esto quiere decir que no importa si yo altero los factores en medio de la multiplicación, porque igual me va a dar el mismo resultado. Ahora vamos a hablar de los múltiplos y los divisores. Yo puedo decir que un número es múltiplo de otro cuando al multiplicarlos me da un resultado. Por ejemplo, 1 por 1 me da 1. 1 por 2 me da 2. Esto quiere decir que toda esta línea de aquí son múltiplos de 1. Lo mismo de acá. Si yo multiplico el 2 por cualquier número, su resultado va a ser múltiplo del 2. Entonces, toda esta fila de números son los múltiplos del número 2. Y así sucesivamente con cada una de las tablas que tenemos aquí. Nuestra fila de resultados van a ser múltiplos, en este caso, del 8. Estamos mirando esto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cuáles son los múltiplos del 15. Como vemos en la anterior, no tenemos la tabla del 15, pero lo podemos hacer de otra manera. Entonces, yo voy a multiplicar el 15 por 1 y me va a dar 15. Si yo multiplico el 15 por 2, me va a dar 30. Si multiplico el 15 por 3 me va a dar 45 y así yo lo puedo multiplicar por muchos números. Tantos números que son ilimitados. Pero entonces en este caso solamente vamos a poner los primeros tres múltiplos del 15, que son 15, 30 y 45. Ahora vamos a ver los divisores. ¿Los divisores qué son? Es un número que yo lo puedo dividir y me da un número entero. Entonces, por ejemplo, 16 dividido 1 me da 16. 16 dividido 2 me da 8. Si se dan cuenta, los resultados son números enteros. Ay, pero aquí no es igual. 16 dividido 3 no me da un número entero. Entonces, el 3 no es divisor de 16. Vamos a ver qué otros divisores hay. 16 dividido 4 sí me da un número entero, entonces este sí me sirve. 16 dividido 5 no me sirve porque no me da un número entero. 16 dividido 6 no me da un número entero, entonces ni el 3, ni el 5, ni el 6 me sirven. Vamos a ver con el 7.
16 dividido 7 tampoco me sirve. 16 dividido 8 sí me sirve porque me da un número entero. Y vamos a ver el 9, el 10, el 11, todos esos números que están en medio del 8 y el 16 no me sirven. Pero el último que me sirve es 16 dividido 16 me da 1. Entonces este sí me sirve. De manera que los divisores de 16 son 1, como lo vemos acá, 2, como lo vemos acá, 4, 8 y 16. Esos son los divisores del 16. Ahora vamos a ver algo de fracciones. Entonces las fracciones son números como los que vemos acá. Pero entonces aquí los vemos en número, pero también lo podemos representar gráficamente. Por ejemplo, si yo voy a dividir el total de este círculo en dos partes, porque aquí me dice que lo divida en dos. Entonces yo parto este círculo en dos, pero me dice que voy a tomar solo uno. Entonces por eso solo está coloreada una parte. Y así yo represento un medio. Ahora este caso. Tengo de un total de 9 barritas, como que nos dice el denominador, 5 de ellas están coloreadas. Así yo represento la fracción 5 novenos. Entonces, un medio, 5 novenos. Todas estas son fracciones propias, porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, si se dan cuenta, el 1 es menor que 2, 5 es menor que 9. Listo. Sigamos con esta fracción. 3 cuartos. Entonces, de 4 barritas que tengo, como me lo dice el denominador, voy a colorear 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer este. 7 16avos. Entonces tengo 16 barritas, de las cuales 7 voy a colorear de color rojo. Así represento gráficamente 7 16avos. Vamos a ver otro tipo de fracciones, que son las fracciones mixtas. Se llaman fracciones mixtas porque estas fracciones tienen dos tipos de números. El primer número es una parte entera, si se dan cuenta es un 2, y tiene una parte que es fracción. Entonces, ¿pero cómo lo represento? Voy a representar dos enteros, entonces si se dan cuenta son dos barritas completas, coloreadas, y un quinto. Entonces, de 5 que están acá, una coloreo. Entonces, dos enteros, un quinto. Entonces, dos barritas. Y de la última, solo tomo una de 5. Ahora esta. 4 enteros, un medio. Entonces, voy a hacer 4 enteros. 1, 2, 3, 4. Y del último solo voy a tomar la mitad. Ahora, voy a pasar las fracciones mixtas que tenía anteriormente a impropias. ¿Cuáles son las fracciones impropias? Ya vamos a ver. Entonces, tengo dos enteros, un quinto. Vamos a ver cómo lo paso. Lo primero que debo hacer es dejar el mismo denominador. Entonces, 5 acá, 5 acá. Lo dejo normal. Y ahora, para sacar el numerador, voy a hacer lo siguiente. Multiplico 5 por 2, como lo tenemos aquí. 5 por 2 y eso me da 10. Y a ese 10 le voy a sumar el 1 que tengo aquí arriba. Entonces 10 más 1, 11. Entonces el 11 que me da acá lo pongo aquí arriba. Ahora vamos a hacer la fracción mixta número 2. Entonces, como ya les había dicho, dejamos el mismo denominador y vamos a empezar a operar con estos. Entonces lo primero es 4 por 2, que me da 8, y ese 8 más 1. Entonces, 8 más 1 me da 9. El 9 que me da como resultado lo pongo aquí arriba. ¿Por qué se llaman fracciones impropias? Porque el numerador, o sea, la parte de arriba de la fracción, es mayor que el denominador. Igual acá, si se dan cuenta, el 9 es un número más grande que el 2, por eso se llama fracción impropia. Ahora vamos a ver unos tipos de líneas rectas. Tenemos tres tipos. La primera son líneas paralelas. ¿Qué quiere decir líneas paralelas? Son líneas que
nunca se van a encontrar, por decir así. Está una al lado de la otra. Entonces ellas nunca se van a encontrar, como una carretera. Ahora, las líneas perpendiculares. Son líneas que se cruzan entre sí, pero el ángulo que forman es de 90 grados. Aquí también lo podemos ver. La línea está cruzada, pero hace un ángulo de 90 grados. Ahora tenemos otras líneas que son las secantes, que son las que se cruzan, pero no forman un ángulo como este. Entonces, por ejemplo, esta y esta se cruzan, pero los ángulos son diferentes. Esta línea y esta línea, a pesar de que no se ven que se están cruzando, si yo pongo esta más larguita y pongo esta más larguita, probablemente se encuentren por acá. Por eso son líneas secantes. Ahora vamos a ver el tema de porcentajes. Entonces tenemos aquí un salón de clase. Y como podemos ver hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niños. Entonces, este día de los 8 niños vinieron 8. Entonces, 8 sobre 8 me da 1. Y voy a multiplicar este 1 por 100 y me da 100. Eso quiere decir que ese día a la clase de la profe vinieron el 100% de los niños. Ahora vamos a ver otro caso. Ahora este día ya no pasó eso. Ya no vinieron los 8 niños. Vinieron solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a ver cómo lo representamos. Entonces, de los 8 niños que habían antes, solamente vinieron 6. Si yo hago esta operación me da 0,75. Entonces voy a multiplicar 0,75 por 100 me da 75. Eso quiere decir que ese día vinieron el 75% de los niños. Dios les bendiga y cualquier duda nos pueden comentar en los comentarios.